Hola, soy Rafael del Pino, soy residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria aquí en el área de Ronda y voy a hacer esta sesión sobre la arteriopatía periférica o también se le puede llamar enfermedad arterial periférica. Esta enfermedad, esta patología, consiste en una alteración en la estructura y la función de las arterias. Puede ocurrir en arterias de todo el cuerpo, excluyendo las arterias coronarias y las cerebrales. Lo más habitual es que las alteraciones que comentamos se produzcan en miembros inferiores. Por eso, habitualmente, pues, relacionamos directamente la arteriopatía periférica con una arteriopatía en miembros inferiores. Pero que sepamos que se puede producir a otros niveles. Lo que ocurre en esta enfermedad es que se produce un estrechamiento de la luz que va a limitar la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Y eso es lo que va a dar lugar a los síntomas y a la clínica que vamos a comentar. Y la causa más frecuente de que se produzca esta alteración es la aterosclerosis. Es una enfermedad que es bastante frecuente. De hecho, se estima una prevalencia en torno al 10% en pacientes mayores de 55 años. Y además se ha observado que en los últimos tiempos esta prevalencia está en aumento, ya que se está produciendo un envejecimiento de la población y un aumento de los factores de riesgo cardiovascular que van a propiciar que se den este tipo de enfermedades. Los factores de riesgo más importantes que se han relacionado con esta patología son la edad avanzada, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y la hipercolesterolemia. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, se han establecido distintas clasificaciones que permiten hablar sobre aspectos hemodinámicos relacionados con esta patología. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, la que se sigue utilizando a día de hoy es la clasificación de Fontaine, la cual nos lo divide en 4 estadios. En el estadio 1, el paciente se encontraría asintomático y sería este hallazgo pues, a través de alguna prueba de imagen o de un índice tobillo-brazo del que hablaremos posteriormente, en el que se encontraría como hallazgo sin que el paciente pues, hubiera presentado clínica. En el estadio 2 tendríamos la presencia de claudicación intermitente, de la que vamos a hablar a continuación, que es un poco pues el síntoma estrella y el síntoma más habitual y el estadio en el que vamos a diagnosticar a estos pacientes en la mayoría de los casos. En el estadio 3 nos encontraríamos que el paciente tiene un dolor isquémico cuando se encuentra en reposo o durante la noche. Y en el estadio 4 ya tendríamos una enfermedad bastante avanzada y se podría producir una ulceración, necrosis o una gangrena. En cuanto a la claudicación intermitente, como ya he dicho anteriormente, es el síntoma clave de esta enfermedad arterial periférica y lo que nos va a hacer sospecharla cuando nuestro paciente nos lo cuente. ¿En qué consiste? Pues es un dolor al caminar que mejora con el reposo. Además, esto de que mejore con el reposo va a ser una característica que nos permita diferenciarlo de otras enfermedades y otras patologías que también puedan dar ese dolor al caminar. Lo más habitual es que se presente en la zona de las pantorrillas, aunque también va a poder encontrarse en muslos y en glúteos. Y en cuanto a aspectos relevantes que tenemos que tener en cuenta y por los que le tenemos que preguntar a nuestro paciente cuando nos hable de estos síntomas, uno de ellos es la distancia que el paciente es capaz de recorrer hasta que aparece el dolor. En la mayoría de guías establecen el límite en 150 metros, algunas es verdad que lo establecen 200, pero las últimas actualizaciones hablan más de 150. Si nuestro paciente es capaz de recorrer al menos 150 metros, se consideraría que la claudicación intermitente es leve. Mientras que si no es capaz de considerarlo, de superar esta distancia, pues estaríamos ante una claudicación moderada o grave. También hay que tener en cuenta el tiempo que transcurre hasta la recuperación, es decir, es un dolor que mejora con el reposo, pero ese tiempo que pase hasta que nuestro paciente recupera el dolor, también hay que tenerlo en cuenta. No va a ser lo mismo un paciente que tarde unos pocos segundos eh, en recuperarse de ese dolor que un paciente que necesite varios minutos. Y evidentemente, cuanto mayor tiempo necesita el paciente para recuperarse, mayor gravedad de la enfermedad. Y también hay que tener en cuenta la localización del dolor, porque eso nos puede dar un poquito la pista
de a qué nivel se está produciendo esa obstrucción arterial que impide la irrigación correcta de los tejidos. Hay que tener también en cuenta que se puede producir una isquemia arterial aguda, en la que se produce un descenso brusco y agudo de la perfusión arterial en la extremidad inferior. Se trata de una emergencia médica, ya que el riesgo de precisar una amputación y de perder el miembro es bastante alta, por lo que hay que diagnosticarla y tratarla a tiempo. Tradicionalmente pues, se habla de las 5 P para reconocer la clínica de la isquemia arterial aguda, que como sería pues el dolor, la palidez, la parestesia, la parálisis y la ausencia de pulso. Y en este caso pues necesitaría una derivación hospitalaria urgente e iniciar pues, lo más pronto posible el tratamiento con heparina para intentar restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible. En cuanto a la anamnesis de nuestro paciente, lo principal es valorar la presencia de claudicación intermitente. Se han establecido algunos cuestionarios como el cuestionario de Edimburgo, que aunque no está suficientemente validado, pero sí que bueno, pues nos puede ayudar un poquito a orientarnos de las preguntas que le tenemos que hacer a nuestro paciente, como por ejemplo, pues si siente dolor o molestia en las piernas cuando camina, si el dolor comienza cuando está sentado o de pie sin moverse, si el dolor aparece cuando camina deprisa o sube una pendiente, si el dolor desaparece en menos de 10 minutos cuando se ha detenido, si el dolor lo nota en pues, las regiones que hemos comentado más habituales, pantorrillas, muslo o glúteo. Todas estas preguntitas nos ayudan un poco a orientar la anamnesis de nuestro paciente. Además de las cuestiones que hemos dicho antes de tener en cuenta del tiempo de recuperación, de la distancia que es capaz de recorrer, ya eso para evaluar un poco la gravedad que puede tener. Y en cuanto a la exploración física, pues es importante hacer una exploración del árbol arterial, donde realicemos una medida de tensión arterial, donde hagamos una auscultación cardíaca y también hagamos una exploración abdominal y de los miembros inferiores. Y en cuanto a los miembros inferiores, es importante inspeccionarlos bien, valorando la coloración, la temperatura, los pulsos arteriales y también si se produce alteración del crecimiento del pelo y de las uñas. En cuanto a las pruebas complementarias, el índice tobillo-brazo va a ser el test diagnóstico no invasivo por excelencia. Va a ser el que se haga en la mayoría de casos y es el más utilizado. Se realiza dividiendo la presión arterial máxima en el tobillo entre la presión arterial máxima en el brazo, utilizando el Doppler. Si este cociente nos da menor de 1, va a indicarnos que hay patología arterial. Si está entre 0,4 y 0,9, se considera que es compatible con una claudicación intermitente. Ya por debajo de 0,4, pues nos vamos a encontrar seguramente con un dolor en reposo, y si es menor de 0,2 es cuando ya se producen úlceras y gangrena. Se recomienda realizar el índice tobillo-brazo a los pacientes en los que tengamos sospecha de enfermedad arterial periférica, pero no está indicado realizarlo como cribado rutinario a los pacientes para diagnosticar esta enfermedad si no han presentado síntomas. En cuanto a otras pruebas complementarias que se pueden realizar a estos pacientes, tendríamos el test de la marcha, que se realiza pues, especialmente en pacientes que la distancia a recorrer hasta que aparece la clínica es larga, no tiene sentido hacerlo en pacientes que aparezcan muy pronto. Y también pues suele estar recomendado hacerla en ocasiones en pacientes que tienen el índice tobillo-brazo un poco en el límite para ayudarnos a valorar un poquito mejor. Tenemos también la posibilidad de hacer un ecodoppler, que en muchas ocasiones pues, es complementario al índice tobillo-brazo y nos puede orientar acerca de la obstrucción que puede tener el paciente. El angioTAC y la angioresonancia, que tienen también sensibilidades y especificidades bastante elevadas y que también nos permiten valorar el árbol arterial de nuestro paciente, y también la angiografía, que es una prueba que es bastante sensible, bastante específica, pero que tiene bastante efectos secundarios y posibilidad de reacciones, por lo que no se suele realizar de entrada. En cuanto a las patologías con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial de la arteriopatía periférica, pues nos encontramos la estenosis del canal lumbar, donde el inicio del dolor no es a una distancia fija, como a lo mejor ocurre en la arteriopatía periférica,
y además el alivio más que con el reposo se produce con cambios posturales, la artrosis de cadera o de rodilla, que también pues son cambios posturales los que pueden aliviarlo más que el reposo en sí o la ciática, el quiste de Baker, que el dolor no se va a producir con el ejercicio de la misma forma que ocurre con la arteriopatía, o la enfermedad venosa crónica, donde el dolor típicamente se va a aliviar cuando se elevan los miembros, cuando se elevan las piernas, es cuando se va a producir ese alivio del dolor. Y en cuanto al tratamiento que vamos a ofrecerle a los pacientes, lo principal es controlar los factores de riesgo, lo que hemos comentado antes, y en eso se va a basar lo que vamos a hablar ahora. Con esto también vamos a buscar aliviar los síntomas y vamos a buscar incrementar la calidad de vida de nuestros pacientes, tanto por esa mejora de función de las extremidades, como también por evitar la pérdida de las extremidades, ya que en caso grave, pues termina siendo preciso realizar una amputación del miembro, y es lo que queremos intentar evitar a toda costa. Es fundamental el cese del hábito tabáquico en el caso de que nuestro paciente sea fumador, ya que se ha visto que aumenta tanto la mortalidad como las comorbilidades. Y para ello es importante insistir y también pues ofrecer tratamientos específicos de deshabituación para ayudar a que nuestro paciente pueda lograr este objetivo y lo haga lo antes posible, ya que le va a beneficiar muchísimo en el curso de la enfermedad. Control de la hipertensión. Principio con un objetivo de que la tensión arterial esté por debajo de 140/90. Se ha visto que los IECA son los que en principio parece que mejoran la distancia al caminar, aunque no se ha visto relación de que mejoren los valores del índice de tobillo-brazo. Y dentro de los IECA parece ser que el ramipril es el que ha dado más resultados en los estudios que se han realizado. Pero aún así lo importante es controlar ese objetivo de tensión arterial. Es también muy importante controlar otros factores de riesgo como es la diabetes, teniendo como objetivo que la hemoglobina glicosilada esté por debajo del 7%. Y además en los pacientes diabéticos hay que tener un especial cuidado en la valoración del pie diabético. En cuanto a fármacos hipolipemiantes, se ha visto que disminuyen la morbimortalidad cardiovascular. El objetivo de colesterol LDL en estos pacientes de entrada sería menor de 100 miligramos de decilitro, pero si hay afectación dentro de los lechos vasculares tenemos que ser más exigentes y tenemos que conseguir que el colesterol LDL esté por debajo de 70. Y en principio las estatinas serían la primera elección de tratamiento. También los fármacos antiplaquetarios, que se ha visto que ayudan a prevenir sobre todo eventos cardiovasculares que se puedan producir en estos pacientes, por lo que estaría indicado que estos pacientes pues tomaran o un nadiro de 100 o bien un clopidogrel de 75, una dosis diaria. Y hay algunos fármacos vasodilatadores que parece que han demostrado algo de eficacia, sobre todo a la hora de aumentar la distancia a la marcha, ¿no? En cuanto a eventos cardiovasculares y demás, no se ha visto ninguna mejora en principio. Y bueno, el más utilizado es el cilostazol, que se utiliza en una dosis de 100 miligramos cada 12 horas, tomándose media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena. Sin embargo, la utilidad de este fármaco la vemos un poquito limitada, ya que son muy frecuentes efectos adversos, como por ejemplo los mareos o síntomas gastrointestinales, que provocan que nuestro paciente no tolere bien este fármaco. Y además hay que tener en cuenta que este fármaco está totalmente contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y hay otros fármacos vasodilatadores, como por ejemplo la pentosifilina, pero que no han demostrado ninguna efectividad para la enfermedad arterial periférica y las guías no recomiendan su uso de forma general. También tenemos el naftilfurilo, que parece ser que tiene menos efectividad que el cilostazol, sin embargo sí que es verdad que no tiene esos síntomas adversos, eso que nos daba el cilostazol, pero en principio no parece tener mucha efectividad. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues en principio debe reservarse para pacientes
que tengan una inadecuada respuesta al ejercicio y el tratamiento farmacológico, que con estas medidas pues no consiga mejorar, pues sí que habría que valorar realizarlo. Y valorando como siempre el riesgo-beneficio según el perfil de paciente que tengamos, las comorbilidades que presenten. Y saber que se puede realizar una revascularización endovascular o una revascularización quirúrgica. ¿Y cuándo tendremos que derivar a nuestro paciente? Pues cuando tengamos dudas diagnósticas, no nos quede claro si el diagnóstico seguro de nuestro paciente es esta arteriopatía periférica o si puede ser otra entidad. Cuando no consigamos los valores objetivos de control de los factores de riesgo que hemos hablado antes, pues de colesterol, de tensión arterial, de hemoglobina glicosilada, cuando no consigamos los valores que tenemos, pues tendremos que derivarlo. Si tras 6 meses de modificación en el estilo de vida, con los factores de riesgo controlados, con un programa de ejercicio físico, con el tratamiento farmacológico que hemos comentado, nuestro paciente persiste con los síntomas de claudicación intermitente, en estos casos también tendremos que derivarlo. Si existen datos que sugieran una isquemia aguda crítica, que como ya hemos dicho, pues necesitaría además una derivación al servicio de urgencia. Y si fuese un paciente en el que se precisase una valoración quirúrgica. Así que nada más, espero que os haya resultado útil esta sesión.